Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por sintonizar este en vivo. Yo soy el doctor Luis Felipe Anguamanatoche, del Centro Médico Plaza Lima Sur, de la Clínica Ricardo Palma. Hoy día estamos haciendo este tema, en realidad el título es arritmias cardíacas, pero nótese que el título está en plural, dado que si bien el término arritmia se puede utilizar como un diagnóstico, también es un complejo de arritmias, dado que deben existir más de 10, 12 hasta 15 tipos de las mismas y van a estar clasificadas en distintas situaciones. Entonces aquí vamos a hacer un resumen, ¿no?, de lo que podemos entender, encontrar y todo lo que viene a esto. A lo que nos lleva al punto de que explicar qué cosas son, cuándo debemos preocuparnos y qué es lo que podemos hacer. Entonces, básicamente cuando uno habla de arritmias, uno llega a pensar que le pasa a adultos mayores, a algunas personas con enfermedades terminales, pero esto no es así. También existen algunos reportes o algunos casos de algunos pacientes más jóvenes, ¿no?, como esta atleta argentina y un jugador de fútbol profesional argentino también, que ha salido noticia el año pasado. Vamos a resumir a que el corazón y el trabajo del mismo tiene diferentes ámbitos para estudio y en sí el corazón todo el tiempo está trabajando, no deja de trabajar nunca y intrínsecamente el corazón tiene un sistema eléctrico. Este sistema eléctrico permite que el corazón autónomamente, desconectado del cerebro, tiene cierto tipo de inferencia ahí, ¿no? Pero el corazón de por sí tiene una actividad propia y esta actividad propia podemos registrarlo con el famoso electrocardiograma. Vamos a volver al punto inicial. ¿Qué cosa es arritmia? Y vamos a desglosar el término. Arritmia viene de ritmo, pero que cuando no hay ritmo, arritmia, no tiene ritmo. Y el ritmo es un compás que debe mantenerse todo el tiempo. Sin embargo, cuando este compás, que lo que delimita es como si fuera un ritmo rítmico, como si fuera un reloj exacto, cuando esto no sigue el curso, o sea, cuando no sigue la frecuencia mínima, el ritmo, el control y cada tiempo, o sea, la frecuencia debe mantenerse en un solo número, el tipo de latido debe ser uno solo. Pero cuando no están ellos, empieza a presentarse una arritmia. Entonces, la arritmia se puede encontrar de diferentes maneras, ¿no? Puedo hacer al momento de una evaluación, encontrarla en el pulso, encontrarla a la hora de explorar el pecho con el estetoscopio o un electrocardiograma, como les venía diciendo. Al final de cuentas, el que va a terminar dando la información más importante, más objetiva y más sensible para hacer el diagnóstico, esto va a ser un electrocardiograma, pero a veces se necesita hacer estudios mucho mayores, ¿no? Vemos ahí, siempre pongo una representación de lo que son un compás, ¿no? Y resumiendo lo que es nuestros estudios, el electrocardiograma con las ondas diferentes que cada uno tiene. Pero lo que vemos en específico, que es las espigas más grandes, mantienen un espacio igual entre uno y otro. Pues en las arritmias esto se ve desorganizado y nos lleva a presentar cualquier tipo de sintomatología. Podemos presentar simplemente entre sensaciones de palpitaciones muy rápidas, como un dolor de pecho, un desvanecimiento o en el peor de los casos, una muerte súbita. ¿Cómo se puede detectar? Miren, hace mucho tiempo este científico llamado William Einthoven construyó este galvanómetro después de ver tecnología que había construido otras personas. Si pueden ver, en el caso de él, tiene una mano y un pie sumergido en dos botes con solución conductora. Con esto, él lograba hacer una impedancia entre un punto y otro y por lo tanto toda esa diferencial eléctrica era capaz de registrarlo con esta máquina que podemos ver ahí. Esta maquinita, bueno, en ese momento era una máquina muy grande, fue evolucionando con el tiempo. Y lo voy a dejar ahí en la diapositiva porque es una imagen muy importante para tenerlo hasta el momento de ahora. Tenemos ahora el electrocardiograma de 12 derivadas, el cual ya es este mismo artefacto pero compactado y además ha adicionado muchas otras tecnologías, ¿no? Podemos ver simplemente ahí que tiene una pantalla táctil con imágenes, podemos ver que tiene botones y muchas otras cosas más, porque
El punto principal de esto es que la tecnología ha permitido que esa máquina tan grande que podía solo encontrar una sola derivación, ahora nos permite encontrar 12. Por lo tanto, podemos evaluar el corazón desde 12 ángulos distintos y toda la información que se va consiguiendo en esto permite pues encontrar alguna patología oculta, signos sugestivos de enfermedad, tanto de hipertensión, valvulopatías, cardiopatía dilatada y otras más. Y a la vez buscar el tema del ritmo, y en caso no se encuentre, tendríamos el contexto de una arritmia. Esta es una foto de un electrocardiograma que tiene sus características particulares, ¿no? Pero lo que quiero llevar a esta persona, el dueño de este electrocardiograma, por más que esté enfermo, ¿no?, mantiene el ritmo. Entonces, si yo no solo me puedo quedar ahí con el electrocardiograma, porque puede pasar que el paciente siente palpitaciones en casa, va a una emergencia por alguna vez, palpitaciones y dolor, y de repente va a un consultorio, le toman un electrocardiograma y le dicen, está normal. Eso no siempre es satisfactorio para el paciente, porque el paciente lo que quiere hacer es encontrar que tiene una arritmia, tener un tratamiento y estar tranquilos, pero a veces es así. El electrocardiograma, o sea, el primer equipo que está a la izquierda que veníamos hablando, es un equipo que te permite detectar lo que se imprime, nada más. Antes y después del estudio no se sabe más, ¿no? Para eso existen otros dispositivos, como la segunda imagen, la que está en el medio. Eso es un Holter. El Holter es un equipo, es un dispositivo más pequeño que el electrocardiograma, que uno lo puede llevar por 24, 48 horas a casa. Existen algunos Holter de 72 horas y hay algunos implantables, que vamos a verlo dentro de un momento, pero el punto está en que estos Holter pues, permiten detectar alguna arritmia, porque van a vigilar el ritmo cardíaco durante las 24, 48, 72 horas que uno lo programe, ¿no? Y depende de lo que uno tenga disponible. En los últimos años, la empresa Apple ha construido estos Apple Watch que son capaces de detectar el ritmo cardíaco, y si que de repente llega a haber alguna anomalía del ritmo, o sea, una arritmia. Pero, ¿cuál es el detalle del Apple Watch? Es estupendo para hacer monitorización, es estupendo para detectar que el paciente quizás tenga alguna arritmia. Sin embargo, su diagnóstico no es al 100% fiable aún, pero es mucha ayuda. Y uno de los puntos, no en contra, digamos, uno de los puntos que no llegan a hacer que sea el Apple Watch una de las máquinas recomendables para un estudio de una arritmia aún, es el tema que solo detecta una derivada, mientras, como les estaba diciendo, el Holter, la primera máquina que está a la izquierda, detecta 12, y el electrocardiograma detecta 12 y el Holter detecta mínimo 3. Hay algunos Holters con 5. Entonces, en este caso, todos los dispositivos y toda la información que se pueda obtener pueden ayudar para poder encontrar el diagnóstico. Ahora, el tema del diagnóstico no simplemente es ¿tengo arritmia o no tengo? El detalle es encontrar qué otros valores, qué otras características tiene esa arritmia, qué cosa o qué tipo de arritmia es, cuál es el grosor de la onda y otras cosas más que son detalles técnicos que lo vemos a la hora que estudiamos este tema de las arritmias y en el contexto de un paciente con una enfermedad cardíaca. Dentro de las arritmias hay muchos tipos, como les menciono, y las combinaciones de las mismas. Dentro de estas arritmias tenemos que mencionar la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más común, la arritmia arrítmica más común en la población, dado que si yo encuentro un adulto mayor y escucho el corazón y de repente no escucho un ritmo natural, debo pensar que quizás está en esto. ¿Y por qué es tan importante? Porque la primera causa de fibrilación auricular es la edad, y a eso no podemos escapar. Entonces, la fibrilación auricular, cuando el paciente, conforme vaya avanzando la edad, puede presentarla espontáneamente. La otra cosa que podría pasar es que el paciente de repente tiene una hipertensión arterial, una dislipidemia, un diabetes, un problema de válvula natural que a la hora del envejecimiento se vuelve algo más difícil y muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, la fibrilación auricular se presenta en mucha parte de la población y esta es una imagen de la prevalencia mundial de fibrilación auricular en la cual podemos ver que nosotros casi estamos en el segundo bloque, supuestamente en mejores índices de diagnóstico, pero nosotros tenemos un problema muy importante, que tenemos un infradiagnóstico de tema de las arritmias, ¿no?
Resulta que un paciente puede sentir algo en casa, me palpita el corazón, ya le echan la culpa a otra cosa. O de repente es un paciente que no se ha hecho atender o no tiene tiempo para atenderse y la arritmia está ahí, avanzando. Y lamentablemente pasa lo que no debería pasar y uno nunca se enteró que alguien tenía arritmia, ¿no? Pero en otros países donde existe más tecnología, y muchos son muy seguidos, podemos ver todo América del Norte, tanto Estados Unidos, Canadá, México, tienen alta prevalencia de lo mismo. ¿Y por qué? Son los 3 grandes de América que tienen grandes zonas, ¿no?, de tecnología cardiológica, las clínicas, los hospitales y el apego de la población para detectar este tipo de males, ¿no? Pero si comparamos con el tema de África, podemos ver que todos están en verde y no es porque no lo tengan, sino porque probablemente se repite lo que pasa en otros países, que hay un infradiagnóstico, ¿no? Bien, entonces, si vamos a enfocarnos en lo que es fibrilación auricular y sus consecuencias, primero en este esquema muy simple podemos ver que cada de 3 individuos, uno está en riesgo de presentar fibrilación auricular. Eso no significa que cada 3 vayan a tener uno de ellos arritmia, sino la prevalencia sería un 30, 33, 35%. Pero en este caso no es así, es simplemente el riesgo. Ahora, ¿cuál es el tema de esta arritmia? Es que esta arritmia en algún momento de la vida es espontánea, entra y sale. Uno está tranquilo, siente una palpitación, de repente uno va a la emergencia, no le encuentran nada. Y esto es el paroxismo de una arritmia. La arritmia se presenta, está unos segundos y desaparece, porque el corazón también tiene métodos de autocontrol. Y esto, pues, logra a veces cortar la arritmia o logra a veces no. Y va a depender de la evolución del paciente también, ¿no? Pero la fibrilación auricular, y lo he puesto aquí entre imágenes, es una de las más importantes porque su mecanismo, si bien no te va a matar a través de un infarto cardíaco, que podría hacerlo en un contexto muy diferente, porque cada paciente es distinto por edad, por peso, por talla, por enfermedades previas que pueda o no tener. Pero el tema principal es que la fibrilación auricular dentro del corazón genera una éstasis de la sangre. La sangre tiene que fluir y si no fluye, se queda estancada o se queda enlentecida en una estructura cardíaca. Es como que si la sangre estuviera detenida en un saco o en una bolsa. La sangre aquí podría coagularse y al coagularse de repente uno de esos coágulos desprenderse, pasar a la cámara principal, que es la cámara de bombeo, y terminar arriba, donde arriba podemos ver acá en la imagen, en la parte del cerebro, nosotros tenemos arterias que nutren el mismo y por lo tanto a través de ellas podría viajar un coágulo de sangre yéndose a impactar en el cerebro y terminando con un infarto cerebral. Casi todos los pacientes que ingresan por emergencia por un infarto cerebral o déficit motor, sea trastorno del habla, trastorno de la marcha, trastorno de la memoria, parálisis facial y un montón de cosas más, hasta convulsiones están incluidas, de presentarse, no solo queda en tomografía. Los cardiólogos siempre se nos llama, ¿no?, para ser parte del estudio, y si no es el momento de la emergencia, es el momento ya del alta, ¿no? En consultorio externo también se puede hacer. El tema es que hay que detectar si esta arritmia existe o no existe en este tipo de pacientes, porque su complicación más frecuente y la que es más perjudicial para la vida y la calidad de vida de los pacientes es esto, que te genera un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque había un coágulo metido ahí. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular solo fue creciendo con el tiempo. Esto es una pequeña imagen que está combinando varias cosas, ¿no? Pero podemos ver ahí en la primera imagen que hay un trombo. Lo que nosotros llamamos trombo es una aconglomeración, tanto sea de fibrina, glóbulos rojos y otras proteínas más que generan como si fuera una pequeña piedrita. Esto se le llama trombo, es derivado de un coágulo que puede existir en el corazón. El trombo o émbolo puede ser disparado desde el corazón hacia un lugar donde pueda estancarse. Desde ese punto, en la tercera imagen, vemos que está deteniendo todo el flujo cardíaco porque se están conglomerando los glóbulos rojos. Desde ese punto en adelante no hay irrigación y por lo tanto en esa zona parte del cerebro podría estar muriendo. Ojo, el cerebro si no recibe irrigación 4, 6, 10 minutos, esa zona es irrecuperable, ¿no? No solo nos quedamos ahí, vamos a volver al tema de arritmias en general y no solo fibrilación auricular. Si el paciente de repente tiene ya algunas otras enfermedades, sea hipertensión,
sea valvulopatías. Valvulopatías me refiero a estenosis valvulares, aórtica, mitral, insuficiencias valvulares, o tiene neumonías a repetición, derrames pulmonares, enfermedad renal y un montón de cosas más. La falla cardíaca solo entra a complicar las cosas, y la falla cardíaca podría estar derivada de la fibrilación auricular o cualquier otra arritmia. Mientras la arritmia está presente, exigiéndole al corazón más de lo que el corazón naturalmente puede dar, es obvio que la fibra del corazón se va a agotar. Y después de esto, terminaremos con la complicación del corazón, que puede ser la dilatación de la misma. La dilatación del corazón ya no nos genera una fuerza contráctil normal, y por lo tanto, al final de cuentas, todo se complica, ¿no? Las efusiones pleurales son algo muy común, el edema de miembros inferiores es algo muy común, pero no necesariamente de la arritmia, ojo, es de la complicación ya subsecuente de la arritmia. Ahora, es muy diferente que yo pueda ser un adulto mayor de 80 años con poca masa muscular, que tengo un hígado un poco débil porque me dio no sé qué cosa, de repente tengo un problema pulmonar y algo más, y de repente, naturalmente, por tener 80 años, puedo llegar a presentar esta fibrilación auricular y de repente entro en una frecuencia rápida, muy rápida, de 180 latidos por minuto, y estoy así 2 días, 3 días. Es muy posible que en esos 3 días termine así, con una efusión pleural, con edema de miembros inferiores, porque estoy aguantando algo que no es natural, ¿no? Entonces este sería uno de los casos. Volviendo a la imagen general, vemos aquí que el componente para que una arritmia cardíaca sea capaz o que sea mortal para un paciente es en general cuando lo asociamos con la edad, con enfermedades adicionales como diabetes, enfermedades renales, que ya haya en el corazón antecedentes de infarto, que tenga stent, que le hayan hecho bypass, que le hayan puesto un marcapaso, a veces también tiene que ver ahí, que el paciente tenga los síntomas y no vaya a la emergencia, se demore o tenga un dolor de pecho. Todos estos complejos empeoran el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, lo más importante, como les decía al inicio, es identificar el tipo de paciente. Entonces vamos a tener que enfocarnos en qué cosa estamos presentes. Primero que nada, volvemos al punto inicial, arritmia. No es solo una sola. La arritmia es una clasificación de múltiples arritmias y algunas van a ser más livianas, algunas van a ser mucho más difíciles de mantener los síntomas, algunas pueden ser mortales, como que algunas pueden ser inocentes. Por lo tanto, va a ser muy importante identificar la arritmia y después de identificar la arritmia, ver el tipo de paciente, el peso, los antecedentes, el tema de los medicamentos, si los tolera o no los tolera, si los toma o no los toma, si es capaz de seguir o no seguir. Después de eso, cuando el paciente está completamente identificado, hemos descartado que sea una arritmia mortal, el paciente hace su control normal, toma su tratamiento, el tratamiento también es importante hacerle seguimiento. Dado que si bien yo tengo una arritmia y hace 5 años tomaba medicación, pues hoy día, pues 5 años después, se puede hacer un ajuste del medicamento, mejorando, aumentando o disminuyendo según lo que el paciente sienta, ¿no? Entonces, para eso tenemos múltiples alternativas dentro del tratamiento. Tenemos las pastillas, que son comunes y corrientes, que las muestro ahí en una imagen. Hay distintos tipos de fármacos. No todos los fármacos son iguales y ni tampoco son tolerados por todos los pacientes. Es importante encontrar qué tipo de arritmia es y qué medicamento va asociado a ellos. Hay algunos medicamentos que solo se le puede dar a los pacientes más jóvenes, que tienen una estructura cardíaca normal, como hay algunos que se prefiere dar otro tipo de medicación para evitar complicaciones mayores. Cuando el tema de los medicamentos no es capaz de controlarlo o se sospecha una arritmia maligna, hay que ir a sala. ¿Qué tipo de sala? Es una sala de un estudio electrofisiológico. Son unas salas especiales y como podemos ver ahí, aparece una sala de operaciones que sí lo es, tiene todas las características de una sala de operaciones, salvo que no tiene el material quirúrgico para operar pecho abierto, que eso no es el objetivo de esta situación. Las salas de estudio electrofisiológico están dadas, ¿para qué? Para buscar la arritmia a mucho detalle. Entonces, podemos ver ahí otros tipos de equipos, como una ecocardiografía, el equipo que me permite ver la imagen del corazón, que también se puede utilizar para cateterismos cardíacos. En las pantallas que están colgadas ahí, unas reconstrucciones en 3D, tanto sea de aurícula izquierda, venas pulmonares, el tema del complejo eléctrico, que podría ser un tipo de electrocardiograma, que es básicamente para estudiarlo en una sala
de electrofisiología. En esta sala de electrofisio no solo se puede ablacionar una arritmia, o sea, es posible a veces, dependiendo qué tipo de arritmia es, cortar la arritmia y probablemente el paciente en algún momento pueda dejar la medicación, pero nunca el control, porque a veces las arritmias tienden a recurrir. Pero a veces está simplemente este procedimiento, ¿para qué? Para buscar implantar un equipo que pueda salvarle la vida al paciente o pueda compensarlo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en general? Prevenir las complicaciones. La complicación mayor es la muerte y existe la muerte súbita. Y la muerte súbita puede estar relacionada también a arritmias, que son las arritmias mortales, como que también puede ser relacionado a un infarto de corazón, un infarto de una zona muy grande. En el 2010, un jefe del Estado Mayor del Ejército del Perú sufrió una arritmia súbita, con una arritmia mortal. Eso fue una muerte súbita en un hotel muy conocido del país. Y en ese momento, pues, los hoteles, los aeropuertos, no todos tenían los desfibriladores externos. Los desfibriladores externos son unos equipos que deben haber visto, ahora están presentes en los aeropuertos, ¿no? Vamos a volver al tema de las arritmias mortales. Son algunas en específico, ¿no? Pero yo he decidido mencionar esas tres. Asistolia, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Estas arritmias son muy peligrosas, que pueden ser controladas en el caso de un paciente hospitalizado, que puede haber sido o se puede haber quedado por una fibrilación ventricular. Ojo, es muy diferente a la otra que mencioné, que es la fibrilación auricular. Puede estar estable el paciente, puede irse de alta con medicación, sí, en la medida que se controle. Pero si el paciente le da esto en la calle, como mencionaba hace un momento, en el 2010, con este militar, ¿no? Podría pasar, y si no se cuenta con un equipo de desfibrilador externo, tenemos un grave problema. En el 2000, creo que fue el año pasado, o a mediados de ese año, esta maratonista en Argentina llega a pasar la meta y presentó un síncope y entró en paro, ¿no? Entonces, por suerte ya había personal de salud, hicieron la reanimación, fue trasladada, recuperada, y la paciente se recuperó. Mencioné al inicio, si el cerebro no recibe una irrigación, oxígeno y los demás nutrientes, aproximadamente 6 a 10 minutos el cerebro muere. Mientras un paciente se mantenga en reanimación cardiopulmonar, todavía uno mantiene el flujo cerebral al menos lo mínimo posible para que el cerebro no muera. Entonces, esta es una imagen típica, paciente inconsciente en el piso y un personal médico entrenado, tanto sea médico, bomberos, un personal de vigilancia, la policía misma. Hay mucho personal que puede estar entrenado en esto. Pero si tenemos una arritmia mortal en curso, este masaje cardíaco es simplemente el primer paso. Porque el primer paso, cuando uno vea que en la calle alguien cae inconsciente, lo único y lo primero que debemos hacer es llamar a las autoridades, tanto sea los bomberos, tanto sea alguna ambulancia. ¿Por qué? Porque tiene que llegar el desfibrilador externo automático, el cual me va a permitir detectar el ritmo y hacer la famosa descarga para poder ayudar a salvarle al paciente. Ojo, no a todos los pacientes se le hace una descarga eléctrica y no a todos los pacientes inconscientes, porque dentro de un momento vamos a mostrar un video en el cual vemos una cardioversión, que es cuando el paciente está más despierto. Esta imagen a la derecha, que podemos ver un poco más chiquito, es de un aeropuerto en el cual tenemos un desfibrilador automático externo, que está en siglas en inglés, que está al revés. Acá en Perú lo tenemos en los aeropuertos, que tiene una caja verde, ¿no? Pero quería mostrarles, ¿no?, que es una máquina pequeña, la cual se extrae de la gaveta, por así decirlo, y se emplea en el sitio donde está. Ojo, que el sitio que debe ser sin riesgo que haya caída o lesión de los que están ayudando a recuperar al paciente. Entonces, podemos ver acá una imagen, ¿no?, en la cual tenemos un paciente despierto, el personal médico debe estar administrando medicamentos, le piden a todos que despejen el área para hacer la descarga misma. Vean la velocidad con que está yendo, y ahí se paró, ¿no? Esa frenada o esa línea larga que podemos ver ahí es en el momento de la descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica simplemente es un reinicio del corazón, ¿no? Entonces vemos que está yendo muy, muy rápido. El ritmo parece ser un ritmo rítmico, es una arritmia. ¿Qué tipo de arritmia? Aún no sabemos, y las condiciones de este paciente para que le hayan descargado es diferente. Pero es lo más probable que el paciente estaba consciente, porque si no hubiese sido otro el contexto, ¿no?
Entonces vamos a poner el video ahorita del personal cuando está haciendo otro tipo de maniobra. Este paciente está completamente consciente. Podemos ver que está soplando una jeringa y lo que se va a buscar aquí, ¿qué cosa es hacer? Una maniobra de Valsalva. El personal entrenado, podemos ver a la cardióloga en la cabeza, está contando ahorita en números y lo van a girar. ¿Qué cosas están generando aquí? Mucha presión a nivel del diafragma hacia arriba y a la hora de girar el cuerpo del paciente, y vemos ahí, igualito como en la otra imagen, miren cómo frena el corazón solo, sin necesidad de una descarga eléctrica. Esta máquina es un monitor y podemos ver arriba las palas, pero lo que se ha buscado aquí es que el paciente salga por su propia cuenta, ayudado obvio por el personal médico para esta maniobra que debe ser muy específica. Si vieron en el video, habían como 3 o 4 muy cercanos al paciente, pero alrededor deberían haber fácil unos 2 o 3 más de personal de salud entrenados. ¿Por qué? Porque esto puede llevarnos hasta una bradicardia muy sostenida o una sistolia, dependiendo del contexto de cada paciente. Todos los pacientes son distintos, no todos se comportan igual. Entonces, como veíamos en el anterior, teníamos un paciente que la habían descargado. La imagen que han pasado ahorita es una imagen en la cual el paciente le hacen una maniobra de Valsalva para que el corazón tenga un reinicio eléctrico espontáneo por sí solo y reinicie. Las maniobras de Valsalva no son para todos, ojo, si el paciente está en muy mal estado se le descarga sin pensarlo. ¿Por qué? Porque si uno se demora, el paciente entra en un contexto que ya no es recuperable. Y les voy a mostrar ahora una imagen en la cual están haciendo una reanimación cardiopulmonar. Pero el contexto de esta reanimación cardiopulmonar, lo más probable es que se haya hecho en algún tipo de sala de operaciones, dado que esta imagen no es de una ecografía transtorácica común. O sea, no hay nadie encima del pecho haciendo una ecografía y sacando esta imagen. Esta imagen es de una ecografía transesofágica, que es a través de la garganta, la faringe y todo lo demás, para poder ver el corazón desde atrás, ¿no? Por así decirlo, desde el estómago. Entonces, veamos ahí que están haciendo una compresión, uno ve que se comprime. Esos son los masajes carotídeos. Y miren, en el momento que yo lo dejo o dejan de comprimir, vemos que se está moviendo hacia el corazón. Ese corazón no está latiendo. Y ahí vieron un remesón y el corazón se reinició solo. Vamos a repetir de nuevo la imagen. Ahí están haciendo la compresión. Miren, eso es un ritmo de paro. Ese corazón no está bombeando nada. Y si no hubiera una descarga eléctrica, como va a pasar ahorita, mientras no hubiera esa descarga eléctrica, el corazón no va a hacer su trabajo y el paciente va a seguir muerto. O sea, el tema de la reanimación cardiopulmonar es que mientras alguien esté comprimiendo, el paciente tiene un flujo cerebral mínimo, lo mínimo necesario para que ese cerebro viva. Como podemos ver, esa señorita que les mencioné, que es una maratonista, estuvo 22 minutos en reanimación cardiopulmonar. ¿Se recuperó? Sí, porque nadie la dejó. El tema de la reanimación cardiopulmonar es que tienen que rotar el personal, porque es muy agotador. Y ese es un video también de un exministro de España, un ministro del Interior, que estaba durante una evaluación, una entrevista en vivo, está hablando de varias cosas, uno ve que tiene una descarga. Entonces él se queda muy asustado, la reportera le pregunta qué cosa es lo que le ha pasado y él reporta ahí. Él tiene implantado una máquina. Esta máquina, en el momento que detecte la arritmia, le va a mandar una descarga. Esta máquina no se le implanta a todos los pacientes, se le implanta a los pacientes que tienen las condiciones y la alta sospecha que van a presentar una arritmia mortal o ya la han presentado y han logrado recuperarlo, ¿no? Vamos a hablar del tema del estudio electrofisiológico y todo lo que tiene que ver con el seguimiento, la vigilancia y la prevención de la muerte de las arritmias, y tocar de nuevo el tema del exfutbolista Kun Agüero, que se tuvo que retirar el año pasado a los 33 años, siendo ya muy profesional, siendo ya muy experto, habiendo llegado al Barça. En uno de los partidos tuvo un dolor de pecho, ya había referido él tener a los 12 años un dolor de pecho muy similar, muy corto. Él durante este juego presenta dolor de pecho, queda tumbado en el piso, logra incorporarse y salir, pero él fue hospitalizado en misma España, vigilado todo el tiempo, atendido por los grandes cardiólogos y electrofisiólogos de Europa, ¿no? Y detectaron una arritmia lo suficientemente mortal como para decirle, ¿sabes qué? No puedes seguir con este tipo de actividades de competencia alta porque tienes un riesgo mortal.
y él pues se vio forzado a retirarse, entendiendo él la situación y ha dado entrevistas y todo este tipo de cosas, ¿no? Fuera de todo esto, al mismo Kun Agüero se le implanta en la piel un holter implantable, que es un dispositivo pequeño que se implanta aquí, es de implante 1, 2, 7, 10 años, lo que se requiera. ¿Para qué? Para buscar quizás que él no vuelva a presentar este mismo tipo de arritmias y se pueda hacer algo tempranamente con él. Él, a diferencia del video del exministro español, no tiene un cardiodefibrilador implantado, tiene simplemente una maquinita que está registrando y buscando las arritmias. El momento que registre las arritmias va a mandar la información necesaria. Mientras que el exministro, que vimos ahora en la imagen, él tiene implantado el dispositivo porque se sabe que lo va a presentar en algún momento y esa noche que estaba dando la entrevista se vio recuperado, se salvó de una muerte súbita estando en una entrevista, ¿no? Porque tiene la máquina implantada. Entonces, vamos al tema más específico. El tema de la fibrilación auricular no necesariamente va a ser curable, pero se pueden hacer algunas intervenciones para revertir el ritmo, sacarlo de la arritmia y volverlo a ritmo natural los años que se pueda, bajo la medicación, los estudios electrofisiológicos, las ablaciones específicas, y ya estos detalles ya son mucho más interesantes, mucho más extensos, y puede presentarse la implantación de dispositivos como también les iba mencionando, ¿no? Existen los pacientes que no solo presentan arritmias rápidas, sino las arritmias lentas. Mi corazón, el corazón de cualquier persona, debe tener un promedio entre 60 y 100 latidos por minuto. Algunos pacientes llegan a tener 47 latidos por minuto, 48, sí es posible, más aún si es que han presentado o han realizado deportes. Y también tiene que ver con la genética misma del paciente, ¿no? Pero algunos pacientes, básicamente adultos mayores o pacientes que tienen miocardiopatías infiltrativas o algún infarto que de repente necrosó una parte donde está todos los núcleos eléctricos que le dan compás al corazón, se le puede implantar un marcapaso. ¿Cuál es el marcapaso? El marcapaso, como vemos ahí, es en la esquina superior izquierda, son unos discos de este tamaño, se le llaman generadores. Estos dispositivos también se implantan en una sala de estudio electrofisiológico, una sala de operaciones. Es mucho más fácil implantarlo, a diferencia de un estudio electrofisiológico, como les he mostrado otras imágenes ahí. El detalle es que el marcapaso está diseñado para poder instalarlo y mantener un ritmo mínimo en el corazón, ¿no? Para que el paciente no se desmaye, no tenga convulsiones, que podría pasar, ¿no? Entonces, con el avance de la tecnología, podemos ver en la imagen derecha, hay un dispositivo muy pequeño, que lo tiene así en la mano, en la foto. Se puede implantar dentro del corazón, son estudios muy nuevos que se están probando, se están proponiendo, para no tener todo el implante desde aquí afuera, ¿no? O sea, vemos la imagen del lado izquierdo, la placa de rayos X que está ahí, en donde podemos ver el marcapaso y los cables que van desde la zona de la subclavia, o sea, puede ser aquí en el canal, debajo de la misma clavícula, ¿no? Desde aquí van los cables hasta dentro del corazón, se implanta, ¿no? Es un marcapaso de 1, 2 cables, en algunos casos pueden ser hasta de 3, y eso ya cambia de nombre, se llama resincronizador, pero va a otros tipos de pacientes mucho más complejos. Entonces, el paciente tenga el equipo o no tenga el equipo, igual tiene que recibir medicación, igual tiene que hacer estilos de vida, igual tiene que estar monitorizado, y la monitorización es que el paciente no se despegue de sus médicos tratantes, ¿no? La monitorización en realidad va a estar enfocada a que el paciente, lamentablemente con los años se van agregando más cosas y el corazón también se va deteriorando más. El tema de los marcapasos es un salvataje para el corazón, pero a la vez el estímulo cardíaco genera una condición especial del paciente que hay que estar siguiéndolo, ¿no? En conclusión, para poder cerrar este tema y ir para parte de las preguntas, en conclusión, el tema de las arritmias son muchos tipos. Si alguno de ustedes tiene una arritmia, algún familiar tiene una arritmia, hay que saber qué arritmia es. Hay que buscar correlacionarlo mucho con el estado físico del paciente, la edad, el peso, el sexo, el tema de las enfermedades adicionales, el tema de los síntomas también es importante, porque en base a los síntomas es que uno se guía y podemos encontrar una solución, algo mejor para el paciente.
Cuando el paciente tiene implantado el dispositivo, sin miedo, todos los medicamentos posibles, y cuanto más medicación recibe el paciente, mucho más seguro va a estar, dependiendo también si la enfermedad cardíaca es muy progresiva. Existen enfermedades cardíacas muy cortas, con enfermedades cardíacas muy mermantes de la actividad física diaria. El paciente puede que esté sentado, quiera levantarse a caminar y sienta mucha falta de aire, mucho dolor, muchas palpitaciones. Es muy importante objetivarlo en cada persona, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos el tema de las preguntas y las voy a empezar a leer. Tenemos una de ellas, voy a empezar a leerla. Cuando uno es hipertenso, ¿qué tipo de sal debería agregar o usar en nuestras comidas? Ya que existen dos tipos en la actualidad, sal de mesa y sal de cocina. ¿En qué se diferencian ambas? Gracias por su respuesta. Bueno, en tema específico, la sal de mesa, la sal de cocina, en realidad son diferentes momentos del procesamiento del grano de sal. Pero lo más importante es que es sal. No importa si la sal es de mesa o de cocina, igual tiene cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio es una mezcla con un metal y lo demás que logra jalar mucho líquido. Entonces, yo que soy hipertenso no puedo consumir gran cantidad de sal porque la sal, y ustedes deben haberlo visto cuando uno espolvorea sal sobre la palta, sobre las verduras, uno después ve que ese grano de sal está mojado. Y está mojado porque eso jala agua. Entonces, si yo como mucha sal, estoy sobrecargando de sal al riñón, estoy generando que el cuerpo retenga líquido dentro de la arteria. Ojo, no es retención de líquido en miembros inferiores o en el rostro. Es retención de líquido dentro de la arteria, una arteria más tensa, más hinchada, tiene mucha más presión. Y al final de cuentas, ninguna de las dos es recomendable, solo en mínima cantidad. Lo más importante con un tema de hipertensión es que lleve un control, tome la medicación y la sal se mantenga controlada. Es muy importante eso, nunca en exceso. Bueno, vamos con otra pregunta. Fui con el cardiólogo a la clínica y después de varias pruebas me dijo que tomaba Cordarone, media pastilla, de lunes a viernes. ¿Se toma solo la caja de 20 comprimidos o es una medicina que se tomará para siempre? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches ya. Mire, el tema de la medicación. El Cordarone media pastilla es una medicación inicial, o sea, depende también, y como mencionaba en toda la exposición, es muy importante objetivar qué tipo de paciente es usted y qué cosas encontraron en la clínica, ¿no? O sea, de todas maneras va a ser muy importante que usted sepa qué tipo de arritmia tiene. Usualmente la medicación antiarrítmica son de por vida, a veces se mezclan, a veces se cambian, a veces se progresa la medicación. Entonces lo más importante va a ser ahí, ¿qué cosa? Estudiar su propio caso, usted misma también. Entonces, cuando se tiene todo el panorama completo, fácilmente se puede decir, mire, ¿sabe qué? Usted va a hacer esto. Pero, en conclusión, simplemente por la pregunta, y como no la conozco a usted, el tema de la medicación, si su médico se lo ha mandado, la caja viene 20 comprimidos, es cierto, pero usted debería comprar de nuevo la caja y mantener la medicación hasta que tenga control con su médico. Le explique cómo le fue con su medicación, le explique si sintió o no sintió más cosas y que su médico le vuelva a explicar el contexto y qué cronograma de actividades van a llevar, ¿no? Para que mejore usted los síntomas por los cuales visitó al médico. El tema de las arritmias mayormente no se pueden curar. Mayormente uno tiene que darle un medicamento de salvataje, de control para que evite que la enfermedad progrese. Eso es muy importante. Entonces, así a corto no puedo responderle al 100%, pero yo le diría que al menos hasta que cumpla la pastilla 20, compre la 21, compre la 22, la 23 y vuelva a su control para que le vuelvan a explicar el contexto general, porque usted es muy importante, muy especial y no es igual a todos los pacientes. Tenemos otra. ¿Es cierto que el corazón, por ser un músculo cardíaco en ejercicio excesivo y constante, es dañino? A ver, el tema del deporte es muy importante y tiene una característica. El ejercicio debe ser 30 minutos diarios, en mejor de los casos. Si yo hago 1, 2, 3 horas diarias, también, depende cuánto uno pueda tolerarlo. 3 veces por la semana es lo que se recomendaría como mínimo.
porque tenemos un caso muy triste, ¿no? Cuando clasificamos al Mundial, uno de nuestros comentaristas, compatriota nuestro, falleció, y él tenía la actitud y la actividad de hacer una vez por semana su famosa pichanga. Hacer pichanga una vez por semana es realmente perjudicial para el cuerpo, más aún si uno está gordito, más aún si uno toma o fuma. ¿Por qué? Porque todo eso va dañando las arterias que nutren el corazón. Entonces, si la arteria que nutre el corazón se tapa, sea por la evolución que sea, y además yo le exijo demasiado trabajo, y que se exige mayor trabajo, que en la semana, que son 7 días, 24 horas al día, yo le meto 2 horas full corriendo de ida y venida, el cuerpo lo va a tomar como eso, como si fuera una afrenta, como si fuera un daño. Por lo tanto, un corazón que está tranquilo, trabajando todos los días, sentado en la oficina o caminando poquito, manejando mi vehículo, y el fin de semana me meto una pichanga de esas y después tomo alcohol, estoy generando una lesión cardíaca. Ahí es donde sería ejercicio excesivo. Pero si hace usted 30 minutos todos los días de la semana o 3 veces a la semana, va al gimnasio, le mete 2, 3 horas, no habría problema en la medida que sea algo rutinario. Nunca debe ser de 0 a 100. Y de 0 a 100 es hacer una pichanga de 2 horas el fin de semana, porque eso es muy, muy dañino, dependiendo la edad, ¿no? O sea, los jóvenes lo toleran mucho mejor, pero como ustedes pueden ver, hasta el famoso jugador Kun Agüero, argentino, tuvo que retirarse del fútbol porque tenía mucha posibilidad de fallecer por una muerte súbita, ¿no? Ha habido noticias, videos de algunos jugadores que han caído muertos en la misma cancha deportiva, ¿no? El año pasado, creo que a inicios de este año, también otro jugador europeo tuvo la misma situación, y uno de sus compañeros que sabía dar reanimación cardiopulmonar entró, todos hicieron un bloque, llegó a la ambulancia, se lo llevaron y fue otra la historia, ¿no? Pero no siempre pasa así. Así que mucho cuidado con el tema del ejercicio. ¿Las arritmias pueden ser heredadas? Sí. Sí. Hay unos componentes heredados. Usualmente la arritmia, y lo más común es que la arritmia nazca en cada persona. Por el peso, si tengo apnea obstructiva del sueño, si tengo diabetes, si tengo enfermedad coronaria, etc. Pero hay algunas arritmias familiares, las cuales se estudian aún con muestras sanguíneas, se estudian con hacer estudio de cromosomas, que es la identificación mínima del ADN, y identificar, ya este gen lo está heredando la bisabuela, la abuela, la madre, la hija. Sí es posible, pero no todas las arritmias, como les decía, son iguales. Entonces, dentro del grupo de arritmia, sí están estas heredadas, y las heredadas usualmente ya están identificadas, ¿no? Entonces, si de repente en la familia hay historia de muerte súbita, eso es muy probable que sea heredado, más aún si son varones que fallecen a los 40 y tantos, 50 años, es muy posible. También puede darse en mujeres, ¿no? Pero al final de cuentas no vamos a poder saber si fue heredado o no hasta que no se haga el estudio cromosómico y se identifique los genes relacionados con este tipo de arritmias. Usualmente las arritmias en este caso suelen ser heredadas, pero de la miocardiopatía hipertrófica, y eso es a lo que me refiero con el tema de la herencia y todo lo demás. Pero en respuesta muy corta, sí se pueden heredar. ¿Esta condición se da más en hombres o mujeres? ¿Hay alguna edad específica? Como les mencionaba en la primera diapositiva, usualmente uno piensa que son adultos mayores, pero no. Son hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes, atletas, no atletas, obesos, delgados. No identifica, no discrimina. Se puede dar en ambos. Las mujeres son quienes usualmente sienten más palpitaciones y sus arritmias mucho más seguido, más inocentes. No pasan todas. Algunas, como les mostré una imagen, una maratonista argentina, sí murió, entró en arritmia mortal terminando la carrera y estuvo en reanimación cardiopulmonar por 22 minutos, documentado en el diario La Nación, ¿no? Entonces, nos llevamos de lo que tenemos registrado, y sí, pasa en todos los géneros, pasa en todas las edades, y si tiene o no tiene enfermedades previas, porque, ojo, el caso del militar que falleció en el 2010, que fue un escándalo porque no había desfibrilador externo automático, y el militar no tenía ningún antecedente, no había tenido ningún síntoma, le dio de la nada, y por eso se llama muerte súbita. Una más.
¿Cómo prevenir esta enfermedad? Bueno, como se previenen muchas cosas. Peso, ejercicio, comida saludable y control de todas las enfermedades que uno pueda tener. Uno viene esta vida relativamente sanos, conforme pasa el tiempo, pues vamos envejeciendo y con la edad van viniendo algunas condiciones, ojo, no enfermedades. Enfermedades es cuando el tema de la condición aumentó, pasó la valla. Cuando ya tengo una hipertensión arterial que de repente no lo controlo, una diabetes mellitus que no lo controlo, estoy completamente enfermo, ¿no? Pero hay algunas condiciones como el tema, el envejecimiento valvular natural, el envejecimiento natural de las arterias. Esos no podemos escapar porque es parte de la naturaleza, ¿no? Pero podemos controlar el colesterol, podemos controlar nuestro perímetro abdominal, podemos controlar la actividad física que hacemos, ¿no? En general, un estilo de vida saludable va a evitar que yo tenga una arritmia. Sí, es cierto. Que yo no, la famosa apnea obstructiva del sueño, esas personas que están durmiendo y de repente se quedan sin respirar. Esos pacientes también están generándose una arritmia. Entonces, si yo ronco mucho en las noches, por favor, visitar al especialista, porque podría tener una apnea obstructiva del sueño y esa, en unos 5, 10, 15 años, pueden llevarle una fibrilación auricular. La fibrilación auricular llevarle una éstasis de la sangre dentro del corazón y terminar con un trombo metido en el cerebro, haciendo un infarto cerebral. Ojo, estoy siendo muy fatalista, ¿no? ¿No le pasa a todos? No, pero pasa muy frecuente. No es el 100% de la población, pero los pacientes que ingresan por emergencia, la mayoría que son adultos mayores, y la mayoría de estos adultos mayores, quizás hasta un 60% tiene afectación cardíaca. Entonces, el tema de las taquicardias es importante, las taquiarritmias, perdón, es importante prevenirlas con un estilo de vida saludable. La taquicardia es una arritmia, depende, porque puede ser taquicardia sinusal, puede ser una taquiarritmia ventricular, una taquicardia ventricular, como fibrilación ventricular. El término taquicardia es simplemente un término que hace referencia a que la frecuencia cardíaca está más de 100. Si de repente yo me corto y me desangro porque no puedo llegar a un centro de salud para que me repongan al menos suero y he perdido como 5 litros de sangre, voy a empezar a hacer taquicardia de manera de compensar. Si yo tengo fiebre y de repente tengo 38, 40 grados centígrados y siento que el corazón se sale, claro, porque el corazón se ha acelerado. Eso es una taquicardia, pero puede ser una taquicardia sinusal, compensatoria. El corazón es un órgano altamente respondedor. Me falta algo, va a tratar de compensarlo. El pulmón no funciona, va a tratar de compensarlo. El corazón tiene un problema valvular, va a tratar de compensarlo. El detalle es que en esa compensación el corazón se agota y se daña, ¿no? Pero a corto plazo te va a tratar de ayudar. Entonces, no es exactamente una arritmia, salvo que la taquicardia sea sostenida a más de 120 latidos por minuto y de muchos síntomas. Ahí sí podríamos clasificarlo como uno. Otra pregunta. Me hicieron Holter. Según el resultado me dijeron que tengo arritmia. Hay momentos que siento que me late un poco lento el corazón. Usualmente, los pacientes lo que sienten es los latidos rápidos. Los latidos lentos no se pueden llegar a sentir mucho. Cuando los latidos entran en un lento, muy, muy lento, el paciente se desploma, se desmaya. La sensación de lentitud, tendríamos que objetivarlo un poco, ¿no? Tendríamos que evaluarlo bien. El tema del Holter que le pusieron nos da frecuencias cardíacas máximas y frecuencias cardíacas mínimas. Entonces, yo creo que un Holter control, ojo que no lo estoy sugiriendo, pero un Holter control podría decirnos a cuánto baja en frecuencia su corazón. Puede que su corazón baje a 55 y eso no es exactamente lento, ¿va? El tema que usted me está diciendo, me late un poco lento el corazón, significa que usted está sintiendo algo adicional y usted le está poniendo una evaluación suya, una interpretación suya. Entonces, en realidad hay que desglosarlo un poquito más en el tema de síntomas, que puede ser en esta condición, una sensación de mareos, puede ser sensación de falta de aire, alguna otra cosa está pasando aquí. Porque como le menciono, los pacientes que tienen el corazón lento tienden a presentar un desmayo. No, y en caso sea un lento, leve, o sea, no gran lentitud, como les mencionaba hace un momento durante la exposición, algunos deportistas se sientan y están en 47 latidos por minuto. Y eso es lento, ¿ah? Ojo, eso es lento, porque la frecuencia cardíaca mínima, según lo que está en los libros y todo el mundo maneja, es 60.
Pero algunos pacientes, después de sentarse, hacen 55, 52, 47, que es lo más poco que he podido ver, y están normal, ¿no? Entonces, el tema de la arritmia, saber qué arritmia tiene usted, ver qué medicación está tomando. Yo sí le recomendaría que regrese a su cardiólogo para que le explique bien qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y poder enfocarnos un poquito mejor con usted, porque de que está teniendo síntomas de algo y le preocupa. Dice, a mí me ha sucedido que mi arteria aorta del cuello late fuerte y hasta me causó dolor que duró un lapso de medio minuto. Pero luego pasó, luego me ha sucedido como 4 veces esporádicamente en 5 años. ¿A qué se puede deber? Bueno, a ver, la arteria aorta, solo para objetivar algo muy, muy técnico, la arteria aorta está dentro del tórax, hace un callado y baja, no llega a cuello. La que llega a cuello es la hija de la aorta, por así decirlo, que se llama arteria carótida, que está a ambos lados. La carótida tiene la misma presión de la aorta, porque la aorta a la hora que gira se abre en carótidas, ¿no? Bueno, la anatomía es un poquito más específica ahí, pero el detalle es que en la carótida uno puede sentir la palpitación aquí, sí es cierto. Puede ser una taquiarritmia, también es cierto, porque uno está acostumbrado a lo que estamos. O sea, mi corazón ahorita debe estar latiendo 70 veces por minuto y yo no lo siento. Si de repente duermo, no siento que mi corazón baje a 50. Pero de repente, y en el cuello también, digamos, todos los pacientes hipertensos, cuando están hipertensos, están presión alta, digamos, 770, 180 de presión sistólica, y el cuello no lo siente. Entonces, en el caso de usted, si ha estado tranquilo, usted debe estar acostumbrado a una presión específica, no sé cuánto, una velocidad específica, que tampoco sé, y de repente es posible, su corazón inicia en un ataque de arritmia y por lo tanto aumenta la frecuencia aquí y puede haber dolor. La cosa sería palpar el pulso y si siento los pulsos aumentados y la velocidad de los pulsos aumentada, también tendríamos que decir que puede ser un ataque de arritmia. Lo más importante va a ser que usted se haga los estudios necesarios. Hay que ver si hay un problema valvular, hay que ver si hay una alteración de las arterias carótidas también. La verdad que los síntomas que usted menciona sí también son síntomas que se mencionan dentro de las taquiarritmias, ¿no? Taquiarritmias puede tener dolor de cabeza, palpitaciones a nivel de la cabeza, palpitaciones a nivel del cuello, dolor de pecho, falta de aire, desmayos y otras cosas más, ¿no? Entonces, sí podría ser una taquiarritmia, no les puedo ser muy sincero porque tendríamos que evaluarlo, ¿no? Y ver el contexto general de usted, pero sí es posible. Otro espectador nos pone, sufre de fibrilación auricular paroxística y anticoagulado 57 años. ¿Es recomendable la ablación y qué porcentaje vuelve a hacer arritmia? ¿Cuánto tiempo puede hacer ejercicios? Gracias por su respuesta. Si usted ya tiene anticoagulación 57 años, significa que ya con usted debemos tener aproximadamente entre unos 80, 85 años. De todas maneras, con usted va a ser muy importante ver cómo está la estructura del corazón. Si tiene fibrilación auricular paroxística, buscar que su aurícula izquierda, ya esto es algo muy técnico, pero buscar que en la ecografía no esté muy dilatado el corazón. Y si no lo estuviera, tiene una posibilidad de entrar a ablación y para esto sí hay que hacerle todo el estudio principal y derivarlo al médico, cardiólogo, electrofisiólogo para su aprobación o no y sus sugerencias. El tema es que este tipo de cosas se hacen cuando el paciente está bien estudiado y el caso lo tenemos claro. Que todos los pacientes pueden clasificar una ablación, sí, podrían cuando tenga las condiciones. Y en el caso de usted particular, tendríamos que buscar que usted tenga las condiciones para demostrarle al electrofisiólogo, mire, ¿sabe qué? Podemos hacer algo, ¿no? Ahora, si su fibrilación auricular es paroxística, significa que hay momentos que tiene fibrilación y hay momentos que no. Por lo tanto, la fibrilación auricular paroxística puede ser controlado mediante medicación. Y los controles, por eso parte de la exposición decía controles, seguimiento, los controles con el Holter nos va a decir si la fibrilación auricular aumentó en porcentaje o se mantuvo igual, o de repente ya no se presenta, ¿no?
Pero si aumentó en porcentaje, si usted sigue con síntomas, si la medicación no es capaz de controlarlo, muy probablemente califique para una ablación. El tema de la ablación es un estudio ya por encima de la medicación, ¿no? Es cuando uno tiene que salvar al paciente porque la medicación no es suficiente, porque vemos que la arritmia cardíaca está deteriorando las estructuras cardíacas, porque en el seguimiento el paciente no mejora. Son varias cositas, ¿no? Pero sí, es importante volver a hacer el estudio. Probablemente usted tiene todos sus estudios, sus ecografías, sus diagnósticos. Para que usted me diga que tiene FA paroxística, increíble. Usted es un muy buen paciente, sabe cuál es su diagnóstico. El tema de la anticoagulación, le felicito. Trate de mantener su anticoagulación siempre y esperemos que siga en paroxística. Si sigue en paroxística, yo creo que ahí nada más. Pero va a ser importante volverlo a enfocar en usted, qué es lo que podemos encontrar cuando tengamos todos los estudios completos de usted. Otro paciente, a ver, me dice, en mi Holter me salió 106 extrasístoles, no me medicaron, que haga mi vida normal. Yo quisiera saber si las extrasístoles pueden ser causadas por la ansiedad. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias a usted. Mire, el tema de las extrasístoles es cuando el corazón está latiendo normal, pac, 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 y de repente hace un doble latido, tac, tac. Ese segundo latido se adelantó al ritmo natural. Imaginemos que debe ser un reloj que está haciendo por el segundero. Y le hace 2 latidos, el latido extrasístole. Ahora son 106. 106 latidos en un día, son 24 horas, significa aproximadamente el 0.05%. No estoy muy seguro. 0.05% ya exagerando, 0.5%. No llega ni al 1%. Entonces, nosotros no solemos medicar a los pacientes que, 1, no tengan mucha sintomatología y 2, que la carga arrítmica no sea más del 10%. Entonces, en el caso de usted no calificaría así, si me lo ponen como un examen, una pregunta de examen, 106 latidos, no damos medicación por el momento. Pero ahí viene de nuevo el tema del seguimiento. Usted va a tener que seguir en seguimiento. Le hicieron el Holter, no sé si lo hicieron el año pasado, hace 2 años o este año. Usted tiene que tener un Holter, si tiene mucha sintomatología, hasta podría ser anual. Algunos pacientes se le hace cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo de lo que estemos buscando. A algunos pacientes se le implanta un Holter, que es un dispositivo pequeño, es tipo un chip, se les pone para que vigile el corazón. Pero en el caso específico de usted, con esa carga arrítmica me parece que es muy poco, ¿no? Puede ser causada por la ansiedad, sí y no. La ansiedad puede generar un síndrome de palpitaciones, o sea, yo estoy muy ansioso y siento que me palpita el corazón, pero puede ser por el síndrome ansioso. Ahora, el otro lado de la historia es que la ansiedad muy sostenida genera una sobrecarga cerebral de estrés, que genera una sobrecarga de estrés a nivel de glándulas suprarrenales, secretando la famosa noradrenalina del cuerpo. Y esa noradrenalina circula por todo el cuerpo, manteniendo el cuerpo tenso, pero el corazón también recibe parte de la noradrenalina y podría ser extrasístoles. Es algo un poquito más grande que eso, lo he resumido, pero sí, al final de cuentas, para terminar con su respuesta, sí podría ser y a la vez no, hay que objetivarlo bien. Ahora, con 106 extrasístoles, dudo que sienta eso, y si está sintiendo eso, quizás hay una arritmia más grande escondida por ahí, o quizás no lo haya, quizás sea el síndrome ansioso. Hay que objetivarlo un poco más con usted. Pues bien, entonces, en aras del tiempo, vamos a dejar ahorita las preguntas. Nos encantaría seguir contestando las suyas, pero los invitamos al Centro Médico de Plaza Lima Sur, de la Clínica Ricardo Palma, donde me encuentro yo y mis colegas. También pueden atenderse en la central, no hay ningún problema. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta exposición, las preguntas, el debate, y pues volver a concluir que el tema de arritmias es un tema muy amplio. Lo que he hecho ahorita es simplemente juntar lo más frecuente. Si pueden ver ustedes, les he presentado simplemente una de todas las arritmias. En lo que me han venido preguntando, han aparecido como 2 o 3 pacientes que tenían tipos de arritmias específicas, ¿no? Lo más importante siempre va a ser consulta, que uno lo mire, ve el peso, síntomas, exámenes, encontrar qué tipo de arritmia es, tratamiento, seguimiento y todo el cronograma de vida.
Al final de cuentas, ¿a qué va a ir objetivado todo esto? A evitar complicaciones. Es mucho más barato hoy día ir a un control, pagar lo que tenga que pagar, es el tema del costo, es totalmente aparte, pero es mucho más barato esto hoy día, que digamos tengo 50, 60 años, siento palpitaciones de vez en cuando, pero ahí estoy súper bien, a que dentro de 20 años tengo un infarto cerebral, simplemente porque hoy día, 2022, diciembre, no hice nada, o 2023, o 2025. O sea, las arritmias son enfermedades que están metidas ahí, que van creciendo con el tiempo, que se van acompañando de otras enfermedades y además del envejecimiento natural del cuerpo. Entonces, va a ser mucho mejor hacer algo hoy día a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre va a ser: visiten a su médico, hagan su control, hagan su tarea, el tema de la nutrición, la actividad física y lo demás. Y si llegan a cardiología, encantados de atenderlos. Obvio, si llegan a cardiología, hay algo ya cursando que no es natural. Estaremos muy encantados de atenderlos. Y bueno, creo que eso sería todo el día de hoy conmigo. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias.